de infinito. Un judío que se siente judío. Es una frase de uno de los padres del Estado hebreo, David Ben Gurion. La dijo al final de la guerra, después del martirio de su pueblo, muchas veces víctima de los grandes seísmos de la historia. Desde el asunto Dreyfus hasta el descubrimiento del Holocausto largo y sangriento, fue el camino que llevó al nacimiento de Israel. ¿Cuántos éxodos han recorrido los mares llevando a bordo los escapados de los campos? ¿Cuántos muertos hubo en la guerra de independencia que llevó a la partición actual de Palestina? ¿Cuántos fueron los inmigrantes deportados antes de volver a la tierra prometida? ¿Cuántos dramas fueron necesarios para que esta bandera pueda izarse en una de las regiones más explosivas de nuestro planeta? Los grandes días del siglo. El 17 de julio de 1947. Éxodus. El nacimiento de Israel. Los grandes días del siglo. La memoria de nuestro tiempo. Jerusalén. Al alba del siglo XX, igual que desde hace 3000 años, el Muro de las Lamentaciones sigue siendo el lugar más sagrado de la tierra para todos los judíos. Desde el mundo entero la misma oración atraviesa los siglos, la oración de la nostalgia de Sion, que habita en el alma judía desde la destrucción del templo y de la primera dispersión. Si te olvido, Jerusalén, que me olvide mi derecha y que mi lengua se quede pegada a mi paladar. Jerusalén resume ella sola todos los destinos espirituales del mundo. Para los judíos es la ciudad santa de David y de Salomón. Para los cristianos es el lugar de la pasión de Cristo y del nacimiento de la Iglesia. Para los musulmanes es la última morada hacia donde se dirigirán las miradas de los creyentes al final de los tiempos. Para todos es el santuario de la esperanza de los hombres, el lugar del sacrificio de Abraham. En un enclave minúsculo en las fronteras del Imperio Otomano, Palestina ocupa una posición privilegiada entre Europa, Asia y África. Hacia 1880, 60.000 judíos viven allí en paz, junto a 500.000 musulmanes. Las profecías de la Biblia y la nostalgia de Judea son para la mayoría de los judíos más un sueño que una realidad. Y la creación de un Estado en Palestina u otra parte no está todavía al orden del día, aunque se evoca durante las fiestas religiosas, los casamientos y en todos los grandes encuentros yiddish.
Es en el hogar de judíos de los países de Europa del Este donde empieza a manifestarse el movimiento nacionalista. Allí donde la cultura judía es la más intensa, la más brillante, fundada sobre el estudio de los textos sagrados en las escuelas de Torah. Se olvidan las miserias del entorno y un verdadero renacimiento judío surge al final del siglo XIX. Los comienzos del antisemitismo refuerzan las nuevas esperanzas en la creación de un estado refugio, sea donde sea. Las primeras matanzas de judíos causan millares de muertos en el sur de Rusia. En Francia, el asunto Dreyfus estalla en 1894 como la pólvora. Es un golpe fatal para las tesis de aquellos que creen posible la asimilación de los judíos. Alfred Dreyfus, oficial del Estado Mayor Politécnico, prototipo del judío asimilado, cae en lo que es visiblemente una maquinación, que Zola denuncia en su célebre Yo acuso. Francia está dividida. En el país de la Declaración de los Derechos del Hombre, el cual ha sido el primero en promulgar la igualdad total de los judíos con el resto de la población, la ola de antisemitismo que se va extendiendo no es valorada como es debido. Una primera advertencia antes de unos acontecimientos mucho más terribles. El periodista Theodor Herzl percibe la amenaza y se convierte en el líder de los que reclaman un territorio para la nación judía. Así lo escribe en El Estado Judío, Judenstaat. Los acontecimientos siguen haciendo progresar la causa sionista en Europa. Es el caso de la Rusia del zar Nicolás II, donde primeras y sangrientas masacres se unen a la miseria y a la opresión de la clase obrera, cuya sublevación anuncia la revolución que se avecina. En Inglaterra, en 1903, Joseph Chamberlain, el ministro de las colonias, propone la cesión de Uganda para la creación de un Estado judío. El Congreso sionista lo rechaza y Chaim Weizmann reemplaza a Herzl en la cabeza del Congreso. En Palestina se compran terrenos gracias a los fondos recogidos por la banca judía, creada por el Congreso sionista, y en 1903, 40.000 judíos ya han inmigrado. En 1910 es el nacimiento del primer kibutz, de Gaña, verdadero símbolo de fe de los pioneros que salieron de la Europa del Este y trazaron, sin saberlo todavía, el camino para el futuro Estado de Israel. Al principio, las organizaciones colectivistas son todavía muy modestas. Son un puñado de colonos que viven en la pobreza. Pero poco a poco, los resultados mejoran de una forma impresionante. Han convertido el desierto en un maravilloso oasis. Con un pico en una mano y un fusil en la otra, se desecan los pantanos, las tierras se hacen rentables, se ha efectuado un enorme trabajo. En 1914 podemos contar 14 kibbutz, y cuando Edmond Rothschild, uno de los más generosos contribuidores de la diáspora, viene de Europa para ver las cosechas, no puede creer lo que ve en sus ojos. La Primera Guerra Mundial ve cómo Gran Bretaña inaugura su estrategia de doble lenguaje. Palestina sigue bajo el dominio turco, creando problemas para los dos bandos. Londres quiere atraer hacia los aliados a los judíos, que a menudo son pro-alemanes. Para marcar esta nueva solidaridad, los grandes nombres del sionismo se comprometen al lado de los británicos. Es el caso de Jabotinsky y también de Ben Gurion, que va a entrenarse en el Canadá al no poder entrar en el campo de batalla. Pero en esta época también surge el nacionalismo árabe. Los ingleses sueñan con el renacimiento de un gran imperio árabe contra Turquía. Dos hombres van a jugar un papel decisivo en Aqaba, el puerto palestino en el Mar Rojo. Se trata del príncipe Faisal, ayudado por un personaje enigmático de origen inglés, el coronel Lawrence, más conocido por el nombre de Lawrence de Arabia.
La Revolución Rusa de octubre de 1917 acaba de producirse y los judíos con Trotsky a la cabeza van a jugar un importante papel. Los ingleses piensan que pueden desviar a su favor el poder revolucionario, con tal de ofrecer a los judíos una contrapartida que les satisfaga. Un hombre también convertido al sionismo y que goza de la confianza de Londres, tiene una gran influencia en la última fase de la negociación capital para el porvenir de Israel. Es el momento en el cual la Marina británica retrocede ante los cañones alemanes. Weizmann, presidente del Congreso judío, pero también químico, proporciona un arma de peso al fabricar un explosivo sintético. Weizmann va a jugar un papel decisivo en la elaboración de la Declaración Balfour. Para adoptarla, Lloyd George, primer ministro británico, y Edwin Montagu, único judío del gabinete, lucharán hasta el final. En el campo de los adversarios encontramos a Claude Montefiore y a Lionel de Rothschild, y también al Papa Benito XV, que se niega a conceder un estatuto privilegiado a los que él llama infieles. La declaración en forma de una simple carta, dirigida de Lord Balfour a Lord Walter Rothschild, fue redactada palabra por palabra en inglés. Resulta un texto ambiguo, pero lleno de consecuencias. El gobierno de Su Majestad favorece el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y empleará todos sus esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo. Los vencedores de 1918, Francia, Italia y Gran Bretaña, se reparten el resto del Imperio Otomano en zonas de influencia. En la conferencia de San Remo en el mes de abril de 1920 se le confía a París el Líbano y Siria, mientras que bajo el mandato británico quedan Palestina e Irak. La Transjordania, creada por una línea trazada por Londres en el medio de Palestina, queda bajo el mandato de Abdullah, y las tropas británicas desembarcan para ejercer su mandato y hacer respetar la Declaración Balfour ya ratificada. Al principio, la aplicación de esta declaración crea un clima de euforia, aunque es extremadamente ambigua. Para darle enseguida peso y realidad, los judíos inmigran por millares y consagran todas sus fuerzas y energías a trabajar la tierra. Es con ese ánimo casi místico que los colonos construyen las bases de la futura ciudad de Tel Aviv, la cual nace de la arena al borde del Mediterráneo. A la cabeza del protectorado se suceden los altos comisionarios. El primero, Herbert Samuel, es un verdadero hombre de Estado y de raras cualidades. Sus sucesores no tendrán el mismo temple. Cuando Lord Balfour inaugura la primera universidad judía en Jerusalén, ya se empiezan a notar los síntomas de una profunda degradación. A pesar de una aparente calma, las tensiones crecen entre judíos y árabes, exacerbadas por los jefes políticos, especialmente por el gran mufti, Hashamin al-Hussein. La principal manzana de la discordia sigue siendo la inmigración. Los judíos no quieren ningún límite. Las cuotas fijadas por los ingleses en un libro blanco no se respetan. En 1929 estallan las sublevaciones en Jerusalén, pronto seguidas por las matanzas de Hebrón, que llevan a los británicos a reforzar su presencia militar. Toda la historia del mandato británico estará marcada por los intereses contradictorios de los ingleses, los árabes y los judíos. En 1936, los disturbios que al principio se dirigen hacia los británicos aumentan especialmente en Haifa. Este puerto, el más importante del país, se encuentra bloqueado por una huelga general de 6 meses que amenaza con estrangular la economía palestina. Pronto los acontecimientos cambian hacia el antisemitismo. El gran mufti se convierte en el abanderado de la revuelta y funda un comité supremo árabe que reclama la detención inmediata de cualquier inmigración judía. También decreta una huelga general en el país.
La ola de violencia se extiende. Se ataca a los kibutz. Ante la presión de los árabes, hay que evacuar precipitadamente el barrio judío de Jerusalén. El balance de la gran revuelta árabe de 1936 fue grave. 2000 muertos entre los árabes, 200 soldados ingleses y 300 víctimas del lado judío. Los ingleses, totalmente desbordados por los acontecimientos, buscan en vano al Mufti, que se ha convertido en el enemigo público número 1. Se escapa al Líbano y desde allí se pondrá en contacto con los nazis. Frente a las amenazas árabes, los judíos construyen pueblos fortificados, un verdadero golpe de efecto de rapidez y eficacia. Todo un pueblo, codo con codo, hombres, mujeres, niños y viejos, construyen los kibutz salvajes, con elementos prefabricados y tierras quitadas a los árabes. Estas operaciones, bautizadas Todo Vallado y que tienen lugar en un clima de guerrilla, provocan la admiración de todo el mundo, incluso de los ingleses, estupefactos ante el valor de esos pioneros. En un tiempo récord, un día les basta, se apropian de la tierra, fortifican los entornos, construyen torres de observación en el medio de unas barracas y lo confían todo a la guardia de hombres armados que proceden a menudo de la Hágana, el ejército secreto judío que acaba de constituirse. El kibutz, que significa grupo, es la creación más original de la comunidad judía. En un clima de fraternidad, esta unidad colectivista de inspiración socialista corresponde tanto a una necesidad práctica como a exigencias ideológicas. Es el símbolo del espíritu pionero del comienzo de Israel. En los kibutz, los medios de producción son comunes. No hay dinero en circulación. Los miembros son iguales entre ellos. Las decisiones se toman en asamblea general. La propiedad privada es reducida al mínimo. Los niños se educan apartados del núcleo familiar. Sin embargo, incluso antes de la guerra, solo una minoría de la población vive en los kibutz. 1939. Frente a la degradación de la situación, Londres organiza una conferencia. Las delegaciones árabes piden la detención de la inmigración judía y amenazan con abrir un frente en Palestina. Los británicos publican un tercer libro blanco que solo autoriza la entrada de 75.000 inmigrantes en 5 años, una cifra irrisoria en el momento en el cual el antisemitismo se extiende en Europa. Esta decisión escandaliza a los judíos y se manifiestan en Palestina. En este tiempo, en Alemania se multiplican los grandes desfiles nazis, con decenas de millares de participantes y con todo el decorado tan querido por Hitler y Goebbels. Desde la destrucción de libros, donde se quema toda una cultura, se llega hasta la noche de cristal, cuando se incendia la sinagoga de Berlín. Hay 36 muertos y 20.000 judíos deportados. La máquina de destrucción más terrible de toda la historia de la humanidad se pone inexorablemente en marcha. Al principio se anuncian las medidas de discriminación con una gran manifestación y el boicot a los negocios de los judíos. Con altavoces en las calles y carteles gigantes, la siniestra estrella amarilla invita a los alemanes a no comprarles nada. Luego les llegó el turno a los funcionarios,
Los médicos, a los que se les pega y se les echa de sus empleos. Alemania debe estar libre de judíos, por lo tanto, hay que hacerles la vida imposible. En 6 meses, 25.000 abandonan el país. Entre los que se dirigen a América está el científico Albert Einstein. Se reúne en Nueva York con una colonia judía, ya extremadamente numerosa, porque las fronteras de Palestina están cerradas. En Francia, las Cruces de Fuego, que se oponían categóricamente al racismo y al antisemitismo, y cuyo jefe, el coronel de la Roque, moriría a causa de su deportación, desfilan por las calles. Estamos en vísperas de la guerra y por primera vez, entre los grandes temas nacionalistas y la exaltación de la raza aria, Hitler lanza públicamente la amenaza de la destrucción pura y simple de los judíos en Europa. Septiembre 1939. Un ataque relámpago acaba con Polonia. En 15 días las tropas alemanas llegan hasta Varsovia. En un mes, las 3/4 partes del país están en manos de Hitler. Arrestos, denuncias. El ciclo infernal no se detendrá hasta mucho tiempo después. Empiezan las persecuciones físicas y pronto los judíos serán sus principales víctimas. Al principio se decide confinarlos a unos barrios reservados. En el gueto de Varsovia, el más tristemente célebre, reina el hambre y la desolación. 500.000 de personas se encuentran allí encerradas. En 1941. Es la muerte lenta, la ejecución sumaria si uno intenta escapar, o la deportación. Después de la ruptura del pacto germano-soviético y la entrada del ejército alemán en Rusia, millones de refugiados cogen el camino de un éxodo trágico en Europa Central, transformada en un verdadero caos. En el corazón de la tormenta, los judíos ya marcados son las primeras víctimas. El famoso apretón de manos entre Pétain y Hitler, en la entrevista de Montoir, simboliza la nueva colaboración entre Berlín y Vichy. En la Francia derrotada, la ola de antisemitismo supera ampliamente las exigencias del ocupante. À Paris vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble où les documents, les photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Statistiques, graphiques, tableaux hallucinants se succèdent. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de ses traditions d'hospitalité, s'était enjuivée surtout depuis 1936. On alla jusqu'à voir tous les postes de commande de la maison France en les mains des Juifs. Le résultat, on le connaît.
Aquí vemos el encuentro y la sonrisa de Himmler y de Eichmann. Son los que mandan en los asuntos de las deportaciones. Hitler en su discurso acaba de desencadenar la terrible solución final: la exterminación de los pueblos judíos de Europa. Etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. La técnica y la muerte industrial, las cámaras de gas, los hornos crematorios, todo esto está a punto y funcionan metódicamente desde Auschwitz hasta Mauthausen, pasando por Bergen-Belsen y Treblinka. Cuando Himmler, jefe de la Gestapo, atraviesa la puerta de un campo de concentración para averiguar su rendimiento, nadie, excepto los nazis, tiene idea de lo que está ocurriendo. Esta sonrisa pertenece a Mordechai Anielewicz, de 24 años, que encarna la resistencia en Varsovia, salvando a miles de personas. A los alemanes les debe bastar con 3 días para acabar con el gueto, pero la agonía es mucho más larga. Dura 4 semanas. Calle por calle, casa por casa, el gueto es arrasado y los últimos combatientes masacrados entre el 19 de abril y el 16 de mayo de 1943. Mayo 1945. Los soldados aliados liberan los campos. Todo el mundo descubre entonces la inmensidad del horror con estas escenas que estamos viendo. El número de víctimas sobrepasa cualquier comentario. 1 millón de niños, 5 millones de adultos. Las 3/4 partes de los judíos de Europa son exterminados, la 1/3 parte de la población judía del mundo. Los sobrevivientes de este genocidio solo tienen una obsesión: encontrar un país refugio donde poder vivir en paz. Al final de la guerra, esta idea está muy extendida en la conciencia occidental. A pesar de las promesas británicas, las fronteras de Palestina siguen cerradas. Los judíos emprenden el camino hacia unos campos, pero esta vez solo son campos de tránsito. La diáspora es activa. Muchas organizaciones sionistas, especialmente americanas, mandan ayuda, víveres y medicamentos a los refugiados. Durante este tiempo, en El Cairo, hay una reunión de la Liga Árabe, con Abdullah, el rey Farouk de Egipto, el iraquí Nuri Said, Faisal de Arabia y también los representantes del Líbano y de Siria. En Londres, en una nueva conferencia organizada por Devine, presidida por el primer ministro Adli y boicoteada por los judíos, los laboristas olvidan sus promesas y mantienen la negativa de los conservadores a cualquier aumento de la cuota de inmigración. I need hardly tell you how much His Majesty's government deplore the state of unrest and disturbance
into which Palestine has been plunged. Frente a este bloqueo político, la inmigración clandestina se organiza. A bordo de cualquier embarcación, miles de mujeres, hombres y niños se amontonan en ellas con dirección a la tierra prometida. Esta página, una de las más vibrantes de la historia judía, está escrita con decenas de epopeyas, semejantes a la del presidente Warfin. Este barco ha permanecido en la historia con el nombre simbólico de Exodus, que los pasajeros le dieron. El Exodus sale clandestinamente de Sète, en el Midi de Francia, con 4.554 pasajeros, hombres, mujeres y niños. Durante la travesía, los aviones ingleses vuelan sin cesar sobre el Mediterráneo, obligando a las familias a esconderse bajo el puente del barco durante las alertas. Al cabo de varios días de una espantosa travesía, la meta parecía cercana. A pesar de la fatiga hay esperanzas, y los inmigrantes izan las banderas judías para atracar en Palestina. Pero pronto dejan de cantar, porque el Exodus es interceptado por la Marina británica en la costa de Haifa y recibe la orden de volver a su punto de partida, Francia. Los pasajeros fueron trasladados a 3 barcos ingleses y después de 10 días de mar avistan el puerto de Bou. El 29 de julio de 1947, después de unas interminables negociaciones, París pone a disposición de los pasajeros un antiguo campo del ejército americano. Pero a excepción de algunos enfermos, nadie acepta desembarcar en otro sitio que no sea Palestina. En el puente del barco el calor y el amontonamiento se hacen insoportables, se quedan sin agua potable. El 21 de agosto, los ingleses les dirigen un ultimátum. O desembarcan en Francia o les internan. Después de unos choques violentos con las tropas británicas, los sobrevivientes del Exodus vuelven a su punto de partida, Hamburgo. En una segunda fase, se les lleva a todos a unos campos de tránsito en Chipre. La odisea del Exodus, igual que todos los barcos que intentaron la travesía a Palestina, se inscribe en el movimiento que llevará, unos meses más tarde, al nacimiento de Israel.
Cuando llegan a Chipre, los jóvenes del Éxodus, hombres y mujeres, antiguos deportados, se encuentran por tercera vez en pocos meses detrás de las alambradas. Después de estas terribles pruebas, todos, sin excepción, se alistarán en el ejército judío. El Irgun, la organización clandestina de Menachem Begin, y el Grupo Esther, dos movimientos de extrema derecha nacidos en los años 30, se unen ante el drama de los clandestinos que dura desde 1939. Durante varios meses, sus atentados provocan grandes pérdidas en las instalaciones británicas. Se envían considerables refuerzos. Hay un soldado británico por cada 6 judíos. Los responsables de la resistencia y de las organizaciones sionistas son arrestados, junto con David Ben Gurion y varios rabinos. Ese es el día del Sábado Negro. Entre los combatientes clandestinos se destaca un hombre, Menachem Begin, aquí disfrazado de rabino. Su acción terrorista a la cabeza del Irgun no dejará de extenderse en los meses que siguen. El 22 de julio de 1946, el Irgun hace saltar el Hotel Rey David de Jerusalén, cuartel general de los servicios británicos. A pesar de los avisos por teléfono, no se evacuó el hotel. Hay 104 muertos. En el seno de la resistencia judía se alzan voces contra el atentado, como la de los dos grandes del sionismo, Chaim Weizmann y David Ben Gurion, socialistas unidos a la legalidad. Pero seguirán otros atentados, como el cometido contra el club inglés de golf, siempre en Jerusalén. Es el apogeo de la lucha contra los británicos que viven en estado de alerta permanente. Los soldados ingleses registran casas por todas partes, buscando escondites de armas, explosivos o municiones. Se arrestan terroristas del grupo Stern. Se les juzga y se les ejecuta. Por precaución, Londres hace evacuar a las familias de los militares y de los funcionarios. Un poco en todas partes, en Jerusalén, Tel Aviv o Haifa, los británicos aíslan y protegen los centros importantes, en enclaves fortificados, que los judíos llaman Begingrad, del nombre del jefe del Foreign Office. Se decreta la ley marcial. Con la petición del Reino Unido, totalmente desbordado por la situación, se dedica una sesión especial de la ONU a Palestina. Después de votar, decide mandar una comisión para estudiar la situación e intentar encontrar una solución al conflicto. Prácticamente se trata del asunto Éxodus al mismo tiempo. La tensión está en pleno apogeo. Después de más de 30 reuniones de trabajo y varias semanas de investigación, la Comisión propone un nuevo plan de participación de Palestina que crea 2 estados independientes, uno árabe y otro judío, declarando a Jerusalén ciudad internacional. El escrutinio durará varias horas en un clima apasionado y bullicioso. Argentina, abstention. Australia, yes. Belgium, yes. Ethiopia, abstain. France, yes. I call on the public, and I hope that you will not have any interference on the voting on the debate. I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decisions.
South Africa? Yes. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. The United States? Yes. Finalmente, el 29 de noviembre de 1947, este plan histórico es adoptado al obtener un voto más que los 2/3 necesarios y con el apoyo de Francia, los Estados Unidos y la Unión Soviética. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Este plan es más favorable para los judíos que los anteriores, especialmente por la obtención del desierto del Negev, pero a la vez es totalmente irrealista en la medida en que divide los dos estados sin ninguna coherencia y tampoco precisa si el Estado judío tiene acceso al Mar Rojo. Los judíos aceptan este plan, pero los árabes lo rechazan. En el nombre del futuro Estado, Ben Gurion manda emisarios para comprar armas. La señora Golda Meir va a América para recaudar fondos. Los árabes les imitan. Todo el mundo se prepara para lo peor. Los judíos hacen saltar el cuartel general de los árabes en Jerusalén. Hay 36 muertos en el Hotel Semiramis. La respuesta árabe llega un mes más tarde. Destruyen el periódico Washington Post y colocan una bomba mortífera en Ben Yehuda, en el corazón de la arteria más comercial del barrio judío de Jerusalén. Siempre en Jerusalén, los árabes hacen saltar un ala del edificio de la agencia judía. Es la guerra abierta bajo la mirada impasible de los británicos que dejan que los dos bandos se destrocen. La escalada de esta batalla llega a su apogeo con la masacre de Der Yassin, una verdadera mancha sobre la acción sionista y que el mundo judío en su mayoría va a condenar. El 9 de abril de 1948, un comando del Irgun y de Stern extermina la población entera de un pequeño pueblo árabe. Hay 254 víctimas, hombres, niños, mujeres embarazadas. Este acto provoca un gran pánico en los árabes de los alrededores que abandonan sus pueblos. Para aprovisionar a Jerusalén, ya aislada del resto del país, y para que la comida llegue a los barrios judíos, los convoys deben coger una ruta en donde las emboscadas son numerosas. Se fabrican blindados para resistir los ataques y las balas árabes. De hecho, se pasa de una situación de conflicto larvado a un estado de guerra real, y los dos bandos, árabes y judíos, están en estado de movilización. La Haganah, el ejército secreto que acaba de fusionarse con el grupo Irgun y Stern por razones de eficacia, organiza la defensa de los kibbutz semi-aislados, fortifican los pueblos y entrenan a todo el mundo para combatir, incluso a las mujeres. Gracias a su servicio de inteligencia ya bastante eficaz, los judíos se han procurado los planes de evacuación del ejército inglés y saben cuándo y dónde podrán adueñarse de las posiciones estratégicas. El 14 de mayo de 1948 los ingleses se marchan de Palestina, terminando así con un mandato de 31 años. Cansado, decepcionado, consciente de la situación explosiva que deja tras de él y sintiéndose aislado de Londres, el último alto comisario británico, Lord Kenningham, se embarca en Haifa, llevando con él la bandera de Union Jack. Cuando en la tarde de este mismo viernes 14 de mayo la bandera israelí le sucede en lo alto del asta, todo un pueblo tiene el corazón en un puño. A las 14 horas en una sala del Museo de Tel Aviv,
David Ben Gurion lee la carta de independencia del nuevo Estado que desde ahora se hará llamar Israel. Enseguida es reconocido por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, todas estas alegrías serán breves. Mientras los israelíes bailan, los estados árabes vecinos se están armando para atacar al joven país, todavía frágil y mal defendido por menos de 50.000 combatientes y algunos millares de voluntarios. Es muy poco frente a los ejércitos árabes listos para cruzar la frontera. El resultado de los acontecimientos se sabía de antemano. Al día siguiente, el 15 de mayo, los ejércitos árabes entran en Palestina sin que nadie los detenga. En 12 horas, las tropas de la Legión Árabe de Abdullah, comandados por oficiales británicos, llegan hasta Jerusalén. Empieza entonces la batalla de la Ciudad Vieja, con una defensa judía que retrocede desde los primeros ataques. Aislados, mal equipados, faltándoles agua y comida, divididos sobre la forma de resistir, los judíos pierden rápidamente terreno delante de los hombres de Glubb Pachá, cuyo verdadero nombre no es otro que Sir John Bagot, exoficial de su graciosa majestad británica. Solo la ciudad nueva de Jerusalén logra mantener sus posiciones. El objetivo de Abdullah está claro. Apoyado oficiosamente por el Reino Unido, sueña con apoderarse de la Palestina árabe y de Jerusalén para anexionarlos a Transjordania. 20.000 soldados sirios, 10.000 libaneses, 25.000 egipcios y 15.000 iraquíes le ayudan en su expedición. El sitio de Jerusalén dura ya 6 meses. La situación se hace crítica, se raciona la comida y el agua empieza a faltar. Aquí surge un momento excepcional de la resistencia judía. En esta batalla crucial de las comunicaciones, los israelitas van a lograr abrir, bajo la mirada de los árabes que no se lo creían, un segundo eje Tel Aviv-Jerusalén, para hacer pasar los convoys de aprovisionamiento. Quedará en la historia como el episodio de la carretera del valor. A pesar de este acto heroico, los judíos de la ciudad vieja de Jerusalén están obligados a cesar la batalla y a evacuar los lugares que caen en manos del ejército de Abdullah. Algunos árabes se aprovechan de la situación y se dedican al pillaje. El 11 de junio se declara el primer alto el fuego impuesto por la ONU mediante el Consejo de Seguridad. Los heridos de la Hágana, que lucharon con la energía de la desesperación, son recogidos en un convento armenio que sirve de hospital bajo el control de los médicos de la Cruz Roja. La bandera de Transjordán se iza en Jerusalén. Aclamado por la población árabe, Abdullah entra como vencedor en la ciudad santa. Mientras cumple con su primer gesto simbólico, al ir a la mezquita de Omar, los judíos consiguen armas y material. Las Naciones Unidas ordenan una segunda tregua que dura 4 meses, desde junio hasta octubre. El enviado de la ONU, el conde Bernadotte, se reunirá sucesivamente con el jefe de los ejércitos árabes, Glubb Pachá, y el ministro de Asuntos Exteriores israelita, Sharet. Juntos intentan poner a punto un nuevo plan de partición de Palestina, capaz de contentar a las dos partes, pero es categóricamente rechazado.
Como este plan preveía reducir la parte del territorio de Israel, Bernadotte será asesinado el 17 de septiembre, en el mismo momento en el cual Moscú y Washington envían a Israel sus primeros embajadores. Empieza la última gran campaña militar dirigida sobre todo a la conquista del desierto del Negev. La ofensiva victoriosa de los judíos llega a Beersheba el 21 de octubre. La Galilea es totalmente recuperada el 31. Sus ejércitos se detienen en Eilat, en el Mar Rojo, punto final de las operaciones. El 24 de febrero de 1949 se firman en Rodas los acuerdos para el armisticio. Israel guarda el control de una parte de Jerusalén. Sin el Muro de las Lamentaciones, la ciudad que se convierte en la capital del nuevo Estado es así dividida en dos. David Ben Gurion y Chaim Weizmann, los dos líderes del sionismo, se convierten en jefe del gobierno y presidente de Israel. Se repara una injusticia, pero otra empieza. Unos 700.000 palestinos, privados de sus tierras, se encuentran amontonados en campos. Con la excepción de Transjordania, que les acoge en masa, los países árabes no se movilizan para ayudarles. Entre estos niños se reclutarán más tarde los guerrilleros palestinos. La joven nación de Israel se puebla poco a poco. Desde todas partes el gobierno organiza el repatriamiento de judíos de la diáspora. Los yemenitas e iraquíes, entre otros, son traídos a la tierra prometida en una operación bautizada Alfombra Volante. En total, más de 100.000 refugiados se unen a la nueva sociedad israelí. Israel ha ganado una batalla, pero no ha ganado la paz. 19 siglos después de la destrucción del templo, 3 años después del más terrible de los genocidios que un pueblo haya sufrido, la resurrección de un Estado judío constituye un acontecimiento excepcional y tendrá una gran repercusión sobre las conciencias, antes de convertirse en uno de los puntos más calientes del globo. Han jurado fidelidad, pero su lucha por el poder es aún mayor.